Hay muchas preguntas sobre todo este tema que ya desahogamos más temprano en materia de la ley de los derechos para los usuarios de tarjetas de crédito. Por supuesto que el efecto que tendrá en ingresos no percibidos para los bancos y lo que estarán haciendo para buscar compensarlo. Y después el tema de la salud financiera hoy día de los bancos. Y como hay muchas preguntas y parece que también hay varias respuestas, pues es que le pedimos nuevamente a Liliana Rojas Suárez del Centro para el Desarrollo Global en Washington que se acercara a nuestros estudios para conversarlos directamente con ella. Liliana, te saludo con mucho gusto. Obviamente te quisiera preguntar primero, ¿qué te parece esa iniciativa de derechos para los usuarios de tarjetas de crédito? A mí todas las iniciativas de derechos de los usuarios me parecen en general positivas, tener una actitud hacia proteger de los derechos de los usuarios. Pero sí estoy un poco preocupada con esta nueva ley, porque sabes que es muy difícil decir un número de días, como 45 días, por ejemplo, y después de eso recién pueden subir los bancos en la tasa de interés. Eso es preocupante porque en realidad es como que el gobierno pudiera saber en qué momento la situación de riesgo de la economía va a aumentar y se puede subir la tasa de interés o no. O sea, me parece demasiado control de parte del gobierno. Demasiado control. Pero ¿qué hay de el usuario de la tarjeta de crédito? ¿En dónde está ese lado positivo del que hablas tú? Claro, el lado positivo es que va a haber una serie de personas que en este momento pueden repagar sus cuentas, ¿sí?, sin estar con miedo a que le suban continuamente la tasa de interés. Entonces hay un segmento de la población que se va a beneficiar. Entonces por esa parte lo veo positivo. Ahora, estamos hablando de que este año los bancos podrían recibir 20.500 millones de dólares de ingresos por multas cobradas y esta cantidad es mayor de la que recibieron el año pasado y se estima que habría más de 10.000 millones de dólares de ingresos perdidos para toda la industria. ¿Qué anticipas tú que serán las reacciones de los bancos para compensar por estos gastos? ¿Sabes qué? Interesantemente podremos aprender de América Latina. Y es que hay una serie de países que han puesto justamente controles a las comisiones, controles a tasas de interés, ese tipo de intervención. ¿Y sabe lo que sucede? Lo que sucede es que los bancos hacen lo que se llama arbitraje regulatorio. Sí. O sea, en vez de cobrar por el lado que está controlado, cobran por otros lados. Y entonces mi gran preocupación es que al fin y al cabo el consumidor, otros segmentos de consumidores van a terminar pagando para compensar los ingresos perdidos por los bancos en este rubro. Si tuviéramos entonces que clasificar a los consumidores por el tipo de cliente que le representan hoy día los bancos en Estados Unidos, estamos hablando de clientes de alto riesgo porque tienen baja calificación crediticia, hablamos de 660 puntos, por ejemplo, clientes de elevado perfil crediticio. Hablemos de las consecuencias para cada uno de estos grupos, Liliana. Ya, mira, para el cliente de mayor acceso, en general es quizás el menos perjudicado, en el sentido de que ya tenía acceso, es un buen crédito y es más difícil subirle. Lo que va a pagar marginalmente a su ingreso no es mucho, porque sí va a pagar más, pero es un segmento que proporcionalmente al ingreso que recibe como consumidor es relativamente menor. Mi problema es que para un grupo de ingresos segmento alto, una clase media baja, digamos, lo que va a suceder es que parte de ellos van a tener no mayor acceso al crédito, porque apenas comiencen a entrar en esta categoría de no pago por una cierta cantidad de días, simplemente la institución que da crédito dice, no, esto es muy costoso, así que simplemente comienzo a cortarle el crédito, pidiéndole otras regulaciones, otros pedidos, otros requisitos que no están controlados. Y ahí es donde viene el arbitraje regulatorio. Y es que te cobro por lados donde no me has puesto restricciones. Aun cuando el gobierno les tiene, digamos, me permites la imagen, el pie en el cuello a algunos para que por favor presten, como dice Timothy Geithner, porque van a estar revisando la cantidad de dinero que presten, aún con esa exigencia. Aún con esa exigencia, porque siempre hay formas de mover el dinero de un lado para otro, siempre hay formas de mostrar que estás cumpliendo las regulaciones y al mismo tiempo estar haciendo arbitraje regulatorio, que es básicamente incrementar los costos por otro lado.
Entonces, si aumento los costos por otro lado, puede ser que por el lado de las tarjetas pareciera que estás bien, pero de repente por el lado de algún tipo de cuenta bancaria, algo que está dentro del mismo portafolio del cliente, sigue pagando más. Bueno, vamos a hablar de los consumidores, pero también de los contribuyentes, porque hay que pasar a hablar de la salud del sector. Y aquí, Liliana, pareciera que hay un parteaguas y es los resultados de las pruebas financieras, porque han pasado cosas muy interesantes afuera con el tema de los bancos. Lo primero es esta recaudación de capital que a primera vista se antoja calificarse como exitosa. Bank of America, que tiene que recaudar más de 30 mil millones de dólares, la ha llevado por buen camino, y este es solo un ejemplo de varias instituciones financieras que han tenido éxito. ¿Cómo explicas esto? Mira, en este momento hay una reversión, digamos, pero yo la considero no permanente, ¿ok? Sobre el sentimiento de la calidad del sistema financiero. Y los bancos están utilizando, y se refleja en la bolsa de valores hasta ayer, se refleja en la bolsa de valores en que pueden estar los bancos levantando capital a tasas más baratas. Entonces, están aprovechando ese momento para levantar capital, ¿ok? Esa sensación de que de repente ya tocamos fondo y de repente salimos de la recesión. Entonces, están aprovechando esa coyuntura para levantar capital, y por eso se ve la situación mejor. Ahora, hay una intención también muy clara expresada en los últimos días de repagar casi que con urgencia los recursos recibidos por el paquete de rescate financiero. A primera vista suena a que es una muy buena noticia, pero hay quienes dicen no es tan buena noticia. Sí, es que lo que sucede es que el mayor peligro aquí es que la línea, el crédito que se está dando, se ha vuelto un estigma, algo negativo. Sí. Y aquí también te tengo una comparación. Es que no sé si recordarás que antes de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, los países de América Latina no iban al Fondo Monetario Internacional a pedir prestado. Y es porque ir al Fondo Monetario Internacional se veía como un estigma. Claro. Bueno, eso está pasando ahora con los bancos. Sí. Los bancos se ven, ok, yo no quiero pertenecer al club de los perdedores. Y el club de los perdedores son los que tienen esta línea de crédito. El problema está en que de repente necesitan esa línea de crédito, la pueden necesitar a futuro y quién sabe si ya no puedan conseguirla. Y tercero y más importante, y es que el gobierno utilizó este nuevo instrumento con el propósito de que los bancos dieran más crédito. Claro. Y de repente ese objetivo no se va a poder lograr sin este apoyo del gobierno. Ahora, dejando un poco al lado, un poquito ese estigma, yo te pregunto, ¿qué tal que un banco repaga, pero todavía no se ha resuelto el tema de los bienes raíces comerciales y se avecinan más pérdidas para esas instituciones? Regresar a tocar la puerta del gobierno por una segunda vez es mucho peor. Es muchísimo peor. Y ahí hay un tremendo problema. Tú has levantado un tema importantísimo, tanto el tema de las tarjetas de crédito como las tarjetas de las hipotecas comerciales, todavía está entrando como muy dudosos dentro de los balances de los bancos. Y entonces volver a pedir el dinero va a ser más castigado por los accionistas en el futuro. Porque si uno piensa la figura, lo que está incentivando a los bancos a repagar el préstamo del gobierno es que los accionistas están empujando por eso. Pero si vuelven con mayores problemas, los accionistas van a volver a castigarlos. Entonces, aquí también hay un poco de una miopía de los accionistas sobre pensar, ok, ya saliste del problema, no queremos intervención gubernamental, salte y repaga cuando el problema aún persiste. Y por último y muy breve, ¿qué hay? ¿Sería un buen momento para que los bancos, el gobierno deje esa posibilidad de control en las decisiones sobre este tipo de instituciones en estos momentos, si es que estos bancos repagan sus recursos? Bien breve. Es muy temprano, no. Todavía no sabemos cómo termina la historia y si el gobierno sigue cambiando de posición, más bien va a generar incertidumbre. Bueno, Liliana, como siempre, es un gusto que nos vengas a dar luz sobre estos temas que son muy complicados y, como ya decía yo, tienen muchas respuestas porque hay muchas opiniones al respecto. Gracias. Gracias, Gaby. Ella es Liliana Rojas Suárez del Centro para el Desarrollo Global desde Washington. Regresamos enseguida.